En este video vamos a estudiar cómo se resuelve este tipo de problemas. Tenemos una sección cerrada y hay que calcular el flujo cortante generado por la carga interna de 33.516 kilonewtons, la cual se aplica a la mitad de la sección. Considerar un espesor constante de 2 milímetros. Tenemos una longitud de 1 metro, altura de 20 centímetros. Y recordemos que el flujo cortante, una vez que se obtiene el flujo cortante en una sección y si conocemos el espesor donde está aplicado ese flujo cortante, pues únicamente dividimos el flujo cortante entre el espesor y obtenemos el esfuerzo cortante. Ese esfuerzo lo podemos comparar con los límites del material. La característica de esta estructura o de esta sección es de que es una sección totalmente cerrada. En videos anteriores vimos el cálculo del flujo cortante, pero para secciones abiertas. Bueno, en este caso es una sección más realista, por ejemplo, la que encontraríamos en el ala de un avión, la sección de un fuselaje, de un módulo espacial, donde precisamente tenemos una sección totalmente cerrada y esta sección está sometida a una carga interna como la que aquí se muestra. ¿Cómo sería el procedimiento para este tipo de secciones? Primero, es una sección monocelda, muy importante. Este procedimiento aplica para secciones monocelda totalmente cerradas cuando queremos calcular el flujo cortante. Son 5 pasos, que es los que vamos a ir viendo, pero comenzamos simplificando la sección como si fuera una sección abierta. Entonces, para considerar una sección abierta, va a ser necesario cortar de manera artificial, de manera imaginaria, la sección en cualquier punto. Para fines prácticos, se selecciona una de las esquinas de la sección o bien la mitad de algún elemento estructural. Y de preferencia que esa mitad pues pase por un eje de simetría, como aquí lo tenemos. Una vez que tenemos la sección abierta, comenzamos el cálculo como si fuera precisamente una sección abierta, donde al final vamos a obtener un flujo cortante. Pero ese flujo cortante no es el final, porque en realidad la estructura está totalmente cerrada. Por lo tanto, el flujo cortante que obtenemos como si fuera una sección abierta lo vamos a llamar únicamente como flujo cortante básico. El paso número 2 de ese flujo cortante básico vamos a comprobar la sumatoria de fuerzas. El flujo cortante tiene unidades de kilonewton sobre metro. Entonces, donde ese flujo cortante está siendo aplicado en cierta longitud, pues podemos calcular la fuerza resultante en dicho elemento. Aquí estamos interesados particularmente en la sumatoria de fuerzas verticales, porque sabemos que esa sumatoria de fuerzas verticales que viene del flujo cortante, pues debe de dar como resultado 33.516 kilonewtons. Por lo tanto, el paso número 2 es una manera de verificar que el paso número 1 se hizo de manera adecuada. Nos debe de dar esos 33.516 kilonewtons. El paso número 3, 4 y 5, aquí lo que vamos a calcular es un flujo cortante constante que vamos a llamar Q0. Lo que sucede es que cuando tenemos la sección abierta, o la asumimos inicialmente como una sección abierta, la sección ya no va a estar en equilibrio, en la sumatoria de momentos. Por lo tanto, va a ser necesario calcular ese flujo cortante constante Q0 que necesita la estructura para que finalmente pueda estar totalmente cerrada. Y ese Q0, al final, lo vamos a regresar a la estructura sumando o restando con el flujo básico que inicialmente calculamos. Es allí cuando tenemos la unión de toda la estructura. Ahorita se va a entender estos pasos.
Entonces, el paso número 1. Cortamos la sección en cualquier punto para analizarla como una sección abierta. ¿Qué punto? De nuevo puede ser cualquier esquina o, o la mitad de algún elemento estructural. Yo aquí estoy tomando este elemento vertical a la mitad, pero podrían tomar cualquier otro punto. De hecho, aquí se simplificaría bastante el cálculo si tomaran la mitad de este elemento superior, que coincide con un eje de simetría y además es donde pasa la carga interna. En un principio, dependiendo del punto que ustedes seleccionen, pues siempre en un principio van a cambiar los cálculos, pero al final, cuando calculamos ese Q0 y lo regresamos a la estructura, el resultado final siempre va a ser el mismo. Lo pueden comprobar ustedes al final haciendo el corte, por ejemplo, en C, haciendo el corte en D, todo el procedimiento y van a ver cómo llegarían exactamente al mismo resultado. Yo aquí estoy seleccionando, entonces, la mitad de este elemento vertical. Ahora, aquí hay un espacio exagerado, pero en realidad, pues el corte es puntual, ¿sí? No se notaría visualmente, básicamente. Aquí el objetivo es tener esa sección abierta. Voy a llamarle el punto A. Lo siguiente que sigue es definir la dirección o el sentido en el cual vamos a hacer el análisis, porque a partir del punto A podemos tener el sentido o analizar la sección en sentido horario. Por ejemplo, vamos a B, a C, a D, hasta llegar de nuevo al punto A. O bien podríamos hacer el análisis en sentido antihorario, en E, D, C, hasta llegar al punto A. Yo aquí voy a hacer el análisis en sentido horario. Eso es lo primero en tener en cuenta. ¿Cuál es el sentido que vamos a decidir? Entonces, sentido horario. Aquí va a ser necesario el segundo momento de área respecto al eje horizontal. Podemos ver cómo se calcularía con el teorema de los ejes paralelos. Ahora, como es una sección de pared delgada, entonces estos elementos o estos términos donde aparece el espesor elevado al cuadrado o al cubo, pues en realidad, como es un espesor tan pequeño, estos términos quedarían muy pequeños. Por lo tanto, los podemos omitir. Para fines prácticos, los podemos omitir de la ecuación y se simplificaría de esta manera. Ya tenemos el cálculo. Ahora hay que usar la ecuación general para el flujo cortante. Muy importante aquí, el paso número 1 es analizarla como una sección abierta. Entonces, si no están familiarizados con este procedimiento, vean el ejemplo anterior en un video para el flujo cortante en una sección abierta. Y en esos videos explico cómo se llega a esta ecuación y cómo vamos simplificando esta ecuación para casos particulares, para cada sección en específico. Para esta sección, dado que tenemos ejes de simetría, tenemos una única carga, en este caso vertical, la ecuación general se simplifica de esta manera. Y como el espesor es el mismo y es constante, pues lo podemos sacar de la integral. Observen que aquí es signo negativo, pero como la carga está siendo aplicada negativamente, se vuelve positiva. El espesor lo estoy dejando en metros y el segundo momento de área que ya se calculó. Entonces, hay que concentrarnos únicamente en lo que queda dentro de la integral. Todo esto se va a mantener siempre constante. Entonces, lo podemos simplificar como esta ecuación. Esta ecuación, entonces, la vamos a llamar ecuación del flujo cortante básico. No hay que olvidar, es el flujo cortante básico. Las unidades, vamos a usar metros para Y, para S, y así el resultado va a estar en kilonewton sobre metro, porque aquí estoy usando kilonewtons. Recordando brevemente qué es Y. Bueno, Y es la distancia, conforme nos vamos moviendo en una longitud, Y es la distancia de ese punto al eje horizontal. Y es fundamental entenderlo para establecer la función
al momento de resolver esta integral. Ahora sí, vamos a continuar. Esta viene siendo la ecuación básica para el flujo cortante. Comenzamos para el segmento A hasta llegar al punto B. Tenemos la ecuación básica. Aquí Y, ¿cómo sería Y? Y, pues sería igual a S. La razón es de que en el punto A, S es igual a 0, pero nos vamos a ir moviendo hasta llegar a B. Entonces, conforme nos vamos moviendo, S pues va aumentando, pero S es igual a Y, porque Y es la distancia al eje horizontal. Resolvemos la integral y llegamos a la función. Aquí, para cada segmento, una vez que llegamos a la ecuación o a la función, y para el primer segmento, lo que tenemos que analizar es el signo que nos estaría dando. Ya sabemos que estamos tomando dirección horaria para el análisis, pero aquí esa dirección hay que relacionarla con un signo para poderlo usar de referencia. Entonces, sentido horario, ¿qué signo le corresponde? Para este ejemplo en particular, ¿qué signo le va a corresponder? Bueno, analizamos el primer segmento, analizamos su función que nos está dando y qué signo siempre nos va a dar para el flujo cortante. Podemos ver que el signo siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque S siempre en cualquier segmento únicamente puede ser positivo, porque empezamos en cero y nos vamos moviendo hasta cubrir toda la longitud. Pues aquí empezaríamos en cero hasta llegar a B, que sería S igual a 0.10. Entonces, como es positivo, esta función siempre nos va a dar esos valores positivos. Por lo tanto, eso significa que el sentido horario tiene un signo positivo. Bien. Flujo básico positivo, sentido horario. Tenemos la función y cuando tenemos la función también, pues hay que evaluarla al final del segmento. Aquí el final del segmento es B, es decir, cuando S es igual a 0.10, evaluamos y tenemos que en B un flujo cortante de 7.8553 kilonewton sobre metro. Vamos a continuar ahora con el segmento B a C. Y antes, pues hay que usamos las funciones, podemos trazar la distribución del flujo cortante y la dirección, muy importante. Entonces, comenzamos en sentido horario. Ahora, el segmento BC. Iniciamos en B, cuando S es igual a 0. Observen, cada segmento siempre empezamos en 0 y nos movemos hasta el final. Esta viene siendo la ecuación básica, pero vean cómo la ecuación básica le estamos sumando. 7.8553. Por eso calculamos al final de cada segmento cuánto es el flujo cortante, porque el flujo se va acumulando. En B tenemos 7.8553 y lo estamos sumando acá. Resolvemos aquí para la integral, observen, Y siempre se mantiene constante porque del segmento B, conforme nos vamos moviendo, conforme S se va moviendo desde 0, 0.2, 0.5 hasta llegar a 1 metro, Y, es decir, la distancia al eje horizontal siempre se mantiene de 0.1. Resolvemos la integral, simplificamos. Tenemos una función, pero ahora es una función lineal. Vean qué sucede cuando S es igual a 0, es decir, cuando estamos en B. El flujo cortante en B es de 7.8553. Así tiene que ser, porque previamente lo calculamos de esa manera. Ya tenemos la función. Ahora, ¿qué sigue? Pues hay que analizar el signo. S siempre es positiva, todo lo demás es positivo. Eso significa que el flujo cortante
en el segmento B a C es positiva. Por lo tanto, se sigue cumpliendo que la dirección es en sentido horario. Tenemos esto. Como es en sentido horario, las flechas, observen, siguen esta dirección. ¿Por qué? Porque es positivo también. Es decir, el sentido horario siempre está relacionado con un signo positivo. Y la distribución, tenemos la función, es lineal, pero iniciamos en 7.85, va aumentando gradualmente hasta llegar a C, y en C calculamos, es decir, cuando S es igual a 1 metro, de 164.9615 kilonewtons sobre metro. Continuamos con el segmento CD. Vean cómo queda Y, como lo estamos definiendo. 0.1, le vamos restando S y así encontramos Y. Más 164, ¿sí? Porque en C es lo que tenemos. Tenemos la función. Evaluamos al final cuando llegamos a D. Y es exactamente lo mismo como en C. Entonces es una función aquí de segundo grado. Nos quedaría de esta manera, simétrica. Esta función, si analizamos a detalle cómo nos va a ir quedando los signos, desde S igual a 0 hasta cuando S es igual a 0.2, en cualquier caso, siempre el resultado va a ser positivo. Entonces, sentido horario está relacionado con un signo positivo. Por eso las flechas siguen este sentido horario. Segmento de E. Vean que aquí, por inspección, nos daríamos cuenta de que va a ser lo mismo que B a C. Pero aquí lo estoy escribiendo para que se vea lo que debemos de tener en consideración. Y es igual, siempre va a ser constante porque de D a E, la distancia de Y, es decir, al eje horizontal no cambia. Pero aquí es negativa, porque estamos por debajo del eje horizontal. Entonces, si cambia el signo dependiendo de dónde nos encontremos, pero en la integral S siempre se mantiene positiva. Es algo a no olvidar en estos cálculos. 164 porque en B empezamos con eso. Tenemos la función lineal, evaluamos en E, y bueno, aquí tenemos la distribución, que es exactamente como en la parte superior. Esta función, lo que nos encontraríamos si empezamos en S igual a 0 hasta llegar a S de 1 metro, siempre va a ser positiva. Por lo tanto, es sentido horario y las flechas siguen manteniendo la dirección que se muestra. Y bueno, finalmente, el el segmento de E a, podemos ver la función. ¿Cómo sabemos que está bien? Todo. Primero porque el flujo se va acumulando, entonces al final, cuando llegamos al punto A, debe de ser 0, porque sabemos que aquí es 0 dado que hicimos el corte. Donde hicimos el corte, siempre empezamos con 0, pero debemos de terminar con 0. Bien, nos quedaría también siempre positivo y tenemos la distribución. Ya tenemos el flujo básico. Este es el paso número 1. Ahora, quiero que vean cuánto es el cortante máximo, el flujo cortante. 164.96 kilonewtons sobre metro. Vamos a tomar como referencia esta esquina C, aunque tenemos también la función de C a D. Entonces aquí tendríamos el flujo cortante máximo. Pero por ahora vamos a quedarnos en esta. Y ahorita lo vamos a comparar ya con el resultado de la sección totalmente cerrada.
Paso número 2, comprobar sumatoria de fuerzas. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas en cada uno de estos segmentos. El segmento desde E hasta B, luego el segmento de C a D. Muy importante, vean cómo quedó la dirección. El segmento E a B es hacia arriba, de C a D es hacia abajo. Primero, la sumatoria de fuerzas verticales, que es la que nos interesa. ¿Y cómo se calcularía? Bueno, por ejemplo, del segmento C a D tenemos la función. Esta es la función de C a D. Las unidades del flujo cortante son kilonewtons sobre metro. Entonces, si integramos la función que aplica para C a D en la longitud, básicamente estaríamos calculando el área debajo de la curva de esta función. Vamos a obtener la fuerza que actuaría hacia abajo. Entonces, este viene siendo para C a D. Luego, necesitamos la fuerza que actúa desde E hasta B. Y aquí hay dos maneras. Podemos usar esta función. Esta función dice de E hasta A. Pero en realidad, esa función perfectamente aplica desde E hasta B. Entonces, esta función la podríamos integrar desde 0 hasta 0.2 y vamos a obtener la fuerza total que actúa en este segmento, en el elemento vertical izquierdo. O bien podemos tomar esta función únicamente desde A hasta B, pero sería la mitad del elemento vertical. Podríamos tomar esta integral, evaluarla desde 0 hasta 0.10 y luego multiplicarla por 2. Pueden usar cualquiera de las dos. Yo aquí voy a usar para el segmento AB, la función. La voy a integrar desde 0 hasta 0.1 y la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque es más sencillo integrar esta función. Tengo 0.5236 kilonewtons, pero pueden comprobarlo con esta otra ecuación. Hacen la integral desde 0 hasta 0.2 y van a llegar a la misma fuerza. ¿Cómo está actuando esta fuerza? Hacia arriba, como lo vimos. Por eso es muy importante las flechas, la dirección de las flechas, porque nos va a ayudar a comprobar esta sumatoria y también lo vamos a seguir usando ahorita. Entonces, es hacia arriba. Hacemos lo mismo para el segmento CD. Tenemos la función para el flujo cortante. La integramos en la longitud desde 0 hasta 0.2. Aquí está la función. La integramos en la longitud, resultando una fuerza de 34.0396 kilonewtons. Esta fuerza, ¿cómo está actuando? ¿En qué dirección? Hacia abajo. Entonces tenemos una fuerza hacia arriba, otra fuerza hacia abajo. Voy a tomar primero esta fuerza hacia abajo como positiva. 34 menos 0.52. Llegamos a una fuerza, entonces, neta de 33.516 kilonewtons, lo cual coincide con la carga interna. Bien, tiene sentido. Debe de estar en equilibrio, se cumple la condición de equilibrio. Ahora, yo aquí no estoy mostrando las integrales o las fuerzas en su forma horizontal, pero también las vamos a necesitar. Tenemos las funciones de B a C, la función de D a E. Si las integramos, vamos a llegar a la misma fuerza, pero en sentido contrario. Tenemos una fuerza a la derecha de 86.4084 kilonewtons. Luego en la parte inferior una fuerza a la izquierda, también de la misma magnitud. Entonces, la sumatoria es igual a 0. Vean cómo la condición de sumatoria de fuerzas se cumple. Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales. No hay problema en esto. Ya comprobamos la sumatoria de fuerzas.
Ya verificamos, tiene sentido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos a calcular sumatoria de momentos respecto a a un punto. Y aquí el procedimiento nos dice respecto a un punto que pasa por la carga. Podemos tomar, por ejemplo, aquí 0, que es el que voy a usar, a la mitad de este elemento superior. También se podría tomar, por ejemplo, aquí, calcular momentos respecto a este punto, o bien momentos respecto a la mitad del elemento inferior. Aquí lo importante es tomar ese punto que pase por la línea de acción de la carga interna. Voy a seleccionar el punto 0, o el punto O, más bien, la parte superior, porque entonces no tendría que preocuparme por la carga interna de 33.516 kilonewtons y tampoco por este 86, dado que estas fuerzas pues estarían pasando por ese punto, no nos generarían momento. Sumatoria de momentos respecto a O. Voy a tomar sentido horario como positivo. Entonces comenzamos con esta de 0.5236 por 0.5 porque la longitud total es 1 metro del punto O a donde está actuando la fuerza. Hay una distancia de 0.5 metros. Luego me paso al de 34. Está también a 0.5 metros. Me estaría generando un momento horario, entonces es positivo. 86, observen, también me estaría generando un momento sentido horario respecto al punto O, pero aquí la distancia es de 0.2. Y el cálculo sería de 34.563 kilonewtons por metro. ¿Qué significa esto? Bueno, lo anterior indica que se requiere un flujo cortante constante Q0 en sentido antihorario para lograr la condición de equilibrio. Básicamente, la sumatoria de fuerzas, ahorita vimos que se cumple, pero vean que la sumatoria de momentos no da 0. La sumatoria de momentos aquí es 34. Es como si la sección estuviera girando en sentido horario, pero vemos que, sobre todo aquí como la carga interna está siendo aplicada en el centro, no vamos a tener ese tipo de rotación. Pero en cualquier caso, esta sumatoria de momentos, pues hay que compensarla. ¿Cómo la compensamos? Lo que esto sugiere es de que nos está faltando un flujo cortante y nos está faltando ese flujo cortante porque en un principio, pues la sección la cortamos, ¿cierto? Entonces aquí este flujo cortante constante lo vamos a llamar Q0. ¿Y cómo tiene que actuar ese flujo cortante Q0? Pues en sentido antihorario. Si aquí la tendencia, que no se está cumpliendo la condición de equilibrio, es que la sección está girando en sentido horario, pues claramente el flujo cortante Q0 debe actuar en sentido antihorario. Pasamos al paso 4 y este sería el flujo cortante antihorario en la sección totalmente cerrada. Y es lo que va a permitir ahora sí unir la sección para llegar a la condición de equilibrio. Aquí es importante recordar un video anterior que es la torsión en secciones monocelda, totalmente cerradas. Porque lo que nos dice la teoría es de que si tenemos un flujo cortante constante, eso está relacionado con un torque en una sección monocelda. Por lo tanto, podemos escribir esta ecuación y resulta muy conveniente para simplificar el análisis, porque entonces se debe de cumplir esta condición de equilibrio. Sabemos 34.563 positivo en sentido horario, como aquí se indica, pero para lograr la condición de equilibrio y considerar este flujo cortante Q0, se lo restamos y así llegaremos a sumatoria igual a 0.
Recordemos que A viene siendo el área interna dentro de la sección. Y despejamos para el flujo cortante Q0. 0.2, que multiplicamos 1 metro por 0.2. Entonces aquí el área es 0.2 metros cuadrados. Y tenemos el flujo cortante de 86.4075 kilonewtons sobre metro en sentido antihorario. Otra manera de entenderlo, sí, recordando lo que es la torsión en secciones monocelda, es de que imaginemos que nada más tenemos este problema. Tenemos un Q constante que pasa en toda la sección cerrada de 86.4075 kilonewtons sobre metro. Eso nos estaría generando un momento o la torsión antihorario de 34.563. Pero ahora sabemos que sí, lo que ya llevamos de que tenemos un momento de sentido horario, por lo tanto se van a compensar. Y eso es lo que necesitamos finalmente para calcular el flujo cortante en la sección totalmente cerrada. Este Q0 es sentido antihorario, entonces al final vamos a terminar por cerrar la sección con este flujo Q0. Lo vamos a regresar al flujo cortante básico. Y podemos ver. Voy a comenzar con BAC. Previamente tenemos la función que define el segmento BAC. No estoy tomando de A a B porque tenemos la última función desde E y esa función la podemos aplicar hasta B. Entonces por eso estoy omitiendo la función desde A hasta B. Empiezo con la función de BAC. Estos primeros dos términos son del flujo básico. Pero recordemos que ese flujo básico, ¿qué dirección asumimos? Horaria. Y este Q0 aplica antihoraria. Por esta razón, se le aplica el negativo. Y va a suceder en todas las funciones, en todos los segmentos. Se le va a restar. Entonces, aquí tenemos el flujo básico, horaria. Sabemos que Q0 es antihoraria, por eso es negativo. Simplificamos y nos quedaría de esta manera, de B a C. Entonces, ¿por qué quedaría así? Bueno, primero, una vez que tenemos la función, ya con el Q0, hay que analizar el signo. Por ejemplo, si empezamos cuando S es igual a 0, es decir, cuando B en B es igual a 0. Y vamos a comenzar a ver el signo. En S igual a 0, ¿qué signo tenemos? Un menos 78. Y si volvemos a evaluar, por ejemplo, cuando S vale 0.10, 0.3 hasta llegar al 0.5, desde S0 hasta S igual a 0.5, vamos a encontrar que esta función es negativa. Pero ¿qué establecimos desde un principio? De que para que sea sentido horario, el signo debe de ser positivo. Bueno, si aquí evaluamos ahora desde 0 a 0.5, vamos a tener signo negativo. Por esta razón, es ahora, no, más bien, ya no es horario, es antihorario. Y las flechas quedan en sentido antihorario. Pero ahora, en 0.5, si evaluamos esta función, vamos a llegar a 0. Es una función lineal y así nos queda esta distribución. ¿Qué sucede cuando comenzamos a evaluar? Por ejemplo, arriba de 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 hasta llegar a 1, el signo de esta función va a ser positivo. Y desde un principio establecimos signo positivo está relacionado con sentido horario. Y por eso las flechas es en esta dirección. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Tenemos tanto la distribución como la dirección. Luego de C a D viene siendo estos primeros tres términos es la función básica, el flujo cortante básico, y vean,
De nuevo le estamos restando menos 86. ¿Por qué siempre es menos 86? Primero porque es antihorario y 86 siempre es constante en toda la sección. Es ese flujo cortante que nos faltaba para tener la condición de equilibrio. Tenemos la función final y de nuevo evaluamos los signos. En este caso, desde 0, desde S igual a 0 hasta S igual a 0.2, siempre vamos a tener positivos. Entonces aquí las flechas se mantienen en sentido antihorario. Podemos trazar la distribución. Continuamos. Ahora, D a E. Tenemos la función. El primero, menos 86. Llegamos a la función. Cuando S es igual a 0, es positiva. Entonces las flechas se siguen manteniendo en sentido horario. Cuando evaluamos S igual a 0.5 es 0. Y luego S 0.6, 0.7 hasta 1, esta función se hace negativa. Por esta razón, las flechas aquí son antihorario. Muy bien. Y finalmente, E a B. Aquí lo tenemos. Muy bien. Así quedarían ya los flujos cortantes en las esquinas. ¿Recuerdan? Previamente cuando el flujo cortante básico en C nos dio 168, me parece, ¿no? 168 o 164, creo. Pero, ¿a qué quiero llegar? Bueno, de que la sección cuando está totalmente cerrada, pues es más eficiente, porque reduce o distribuye de mejor manera el flujo cortante. Ya tenemos, ahora sí, y tiene sentido porque cómo queda al final, porque la carga pues está aplicada a la mitad. Ahora, ¿cómo cambiaría el resultado si la carga se aplica en el extremo izquierdo? Es lo que vamos a ver en el siguiente video. Pero pues observen que el paso número 1 sigue aplicando, es decir, vamos a iniciar como una sección abierta. Aquí lo que cambiaría es a partir de la sumatoria de momentos, que ahora 33.516 kilonewtons ya lo tenemos en otra ubicación. Entonces vamos a ver y comparar eh, cómo quedaría el flujo cortante en ambos casos. Bueno, espero que este video haya sido de utilidad.